Estás escuchando Justas, El Camino de las Sobrevivientes, un podcast de Quality Now y Fundación Telma Fardín. Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio de Justas, El Camino de las Sobrevivientes. Acá estamos de vuelta con Sofi. Y ahora vamos a ir con otra parada que nos parece clave después de haber hablado en el primer episodio con sobrevivientes, haber hablado de violencia digital. Queremos escuchar las voces de quienes acompañan y cómo eso es clave porque hace la diferencia en el acceso a justicia, a reparación, no solo en términos de justicia como institución, sino también a esa reparación que necesitamos las sobrevivientes, y quienes acompañan son fundamentales. Así que tenemos a dos invitadas que nos van a ayudar a comprender esa otra pata de este camino. Hemos hablado mucho de que ese círculo de apoyo, ¿no?, era muy importante en el camino de las sobrevivientes. Entonces, para nosotras poder recuperar hoy las voces de profesionales que acompañan ese proceso de acceso a la justicia era muy importante, y también tener una diversidad regional, ¿no?, cómo sucede en un país, cómo sucede en otro. Entonces, hoy vamos a tener de invitadas a Verónica de la organización Una Brisa de Esperanzas de Bolivia. Ellas realizan un trabajo increíble con niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual, donde brindan apoyo psicológico, apoyo social, donde tienen talleres artísticos, donde brindan otro tipo de acompañamiento a esas infancias y adolescencias. Y vamos a estar también con Lita Martínez, de Ecuador, de Guayaquil, que forma parte, dirige la organización CEPAN, que es una organización que tiene varias líneas de trabajo, una línea de trabajo de educación sexual con juventudes, otra línea de trabajo de derechos sexuales y reproductivos, y una que es la que nos compete un poco más aquí, que es la de acompañamiento a víctimas de violencia de género y violencia sexual, que es un poco lo que vamos a charlar de cómo son esos servicios de apoyo que brindan ellas en sus instituciones. Sí, y te escuchaba y pensaba, son muchas las ramas que hay que cubrir, así que vamos a intentar tocar un poquito de todas, y que esto sea alguna pista, ¿no?, de cómo puede ser un posible camino. Pero antes de recibir a nuestras invitadas, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Por un lado, a Equality Now, Sofía está en representación de Equality Now, lo vuelvo a decir, @EqualityNow.org, y por otro lado a @fundacion.tfardin. Y ahora sí, arrancamos. Estamos con nuestra primera invitada, Lita Martínez Alvarado. Gracias por estar con nosotras. Lita es directora ejecutiva del CEPAM Guayaquil desde el 2017. Es abogada feminista, activista por los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Su primera formación académica es como trabajadora social. Fue parte de la defensa del caso Paola Guzmán Albarracín versus Ecuador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y muchas cosas más, pero lo lindo va a ser escucharte. Muchas gracias por estar acá. Sabemos que no fue fácil tu llegada, así que de verdad, muchas gracias por tomarte el tiempo. No, a ustedes, muchas gracias por el espacio y por la posibilidad de seguir conspirando y construyendo juntas. Me gusta porque Lita retoma muchas palabras que muchas veces son como de otra narrativa y las pone como de nuestra vereda, y me da la sensación de empoderamiento. Hay algo que haces con eso que me parece como esto, ¿no?, lo de conspiración. Me parece precioso. Lita, un poco en este capítulo nuestra intención es entender cuáles son las necesidades que aparecen quizás más comúnmente, quizás no, quizás esas particularidades para las sobrevivientes de violencia sexual, para las familias que acompañan a esas sobrevivientes. Vos tenés mucha experiencia y además hay varias patas, ¿no?, varias aristas. Por un lado, el acompañamiento psicológico, por otro, el legal. Sin duda alguna, creo que hay que partir de reconocer el impacto devastador de la violencia en la vida de las víctimas sobrevivientes, ¿no? Y eso hace también que hayan necesidades que no necesariamente son expresadas. Y es ahí en donde entra el trabajo de un equipo interdisciplinario que, sin tener tenemos un modelo en el CEPAN, un modelo de atención que lo hemos construido históricamente y que hace 40 años estamos en esto, y que cada vez va acercándose mucho más a un mayor entendimiento, pero sin embargo creo que es necesario no dejar de ver la empatía, la escucha activa, el no revictimizar, el intentar también estudiar y entender y analizar el contexto.
Cada contexto es diferente, cada víctima sobreviviente tiene una necesidad particular y aunque haya un modelo establecido, un protocolo, rutas de atención, se activan dependiendo de cada una de las necesidades. No es lo mismo acompañar a una víctima que tiene una red de apoyo familiar que es sana, que es respetuosa, que la acompaña y en ese sentido el proceso sin duda alguna va a ser mucho más llevadero para la víctima que encontrarnos con una víctima cuyo violentador o cuyo agresor está dentro del mismo círculo íntimo. No es lo mismo encontrarnos con víctimas que tienen un acercamiento a esta red de apoyo también institucional, ¿no? Cuando llegas y se les dice que cuenten su caso, que lo verbalicen, muchas se encuentran con un sistema de justicia que es de lejos la posibilidad de contar lo que te está pasando. Entonces también hay que trabajar mucho en encontrar cuáles son esos elementos particulares que hace que se pueda establecer un caso de acompañamiento, un plan de acompañamiento integral, desde lo social, desde lo psicológico, desde lo jurídico. Y en esta triada se suele dejar muy por fuera el acompañamiento social. Para nosotras es vital, porque son estos tejidos, estas redes de apoyo, tanto familiar, comunitario, en la escuela, con la misma iglesia, que pueden hacer que este caso sea lo menos traumático, este proceso de las víctimas, porque se enfrentan a un delito, pero se enfrentan también a un sistema de justicia que para nada ha garantizado un acceso equitativo ni respetuoso. Total. Al fin y al cabo, lo que termina siendo vital en este proceso es no estar sola, ¿no? Estar acompañada y sabemos que este acompañamiento a veces, como decís, puede venir por parte de las familias, pero a veces no. A veces la familia es esa institución que te silencia, que te dice no digas esto porque vas a destruir a la familia, no. Y entonces las víctimas buscan apoyo en otros lugares, en amigos, en parejas, en instituciones como ustedes. Y entonces nosotras con Telma pensamos en llamarle a esto el círculo de apoyo, ¿no? Más que por ahí el entorno familiar, porque muchas veces ese apoyo no viene por parte de las familias. Y recién hablábamos de lo importante que habían sido nuestras psicólogas en nuestras historias personales para decidir reconstruir nuestro proyecto de vida, para tener esperanza de salir de esa situación angustiosa, de donde una no ve el final del túnel, ¿no? En toda esa angustia, en todo ese dolor. Entonces, para vos, ¿cómo funcionan estos círculos de apoyo, sean familiares, sean de amistad, sean de pareja? ¿Y cómo se trabaja desde la institución que acompaña a la víctima con ese círculo de apoyo que también tiene necesidades, ¿no? Que también transita emociones? O sea, yo, por ejemplo, cuando pienso, no sé, en mi historia, pienso en mi hermana, que a la vez era mi hermana y también era mi abogada y también era... Y lo difícil que debe haber sido para ella transitar todo eso, cómo desde la institución también se aloja a esas amigas, a esas parejas, a esas mamás, a esas hermanas que acompañan esa situación de dolor, además de a la propia víctima, ¿no? No, mira tú, supremamente importante, ¿no? Y lo decía, cuando tienes este círculo, esta red de apoyo, el proceso no deja de ser el proceso, no dejas de vivir lo que te pasó, sin embargo lo haces sostenida y eso marca la diferencia. Y se me viene a la mente lo que nosotras hacemos. Nosotras trabajamos mucho fortaleciendo el trabajo de lo que le llamamos orientadoras de los derechos, que son lideresas comunitarias que están formadas para hacer este primer espacio de detección y de contención y de referencia para los servicios especializados. Y ahí el equipo toma el acompañamiento del caso, ¿no es cierto? La intervención social, el proceso terapéutico que el caso requiera y el litigio y el acompañamiento también terapéutico durante todo el litigio.
pero el seguimiento cotidiano, el acompañamiento de la víctima en su cotidianidad la hacen las orientadoras de los derechos. Y también muchas veces se dañan mucho los vínculos interpersonales de las sobrevivientes, porque como no está quizás esta red de apoyo profesional, quedan las amigas, como vos decías, ¿no? Quedan las amigas de pronto teniendo que cumplir roles, y también las sobrevivientes tenemos un lugar en el que hemos sido sometidas a tanta violencia que se aloja en nosotras una violencia. Entonces es tanta veces la desesperación, el enojo, que como la mayoría de las personas no explotamos hacia afuera, ¿no? Yo no explotaría en este espacio, lo hago, digo, casi todos lo hacemos puertas para adentro. Imagínate si eso le cargas, ¿no? el peso de un hecho traumático, y entonces es terrible porque encima de esos espacios de apoyo se ven sometidos a una situación muy estresante y no tienen el lugar muchas veces, ¿no? Porque es como, bueno, la víctima es ella, ¿cómo yo me voy a dar lugar para esto? Y es vital que tengan ese espacio porque es lo que hace que sea más fácil el acompañamiento y el proceso de la sobreviviente. De mi experiencia, me traía ahorita a la mente lo que significó para nosotras, para mí en especial, acompañar a la señora Petita Albarracín, la mamá de Paola Guzmán, una adolescente de 16 años que luego de ser víctima de violación, de violencia sexual por el vicerrector del colegio donde ella estudiaba, decidió suicidarse, ¿no? Previo a haber sido también acosada por el docente del colegio, porque ella estaba embarazada y para poder practicarle el aborto le exigía tener contacto sexual. Claro, Paola decide suicidarse y es un proceso que nos llevó 18 años en el sistema. Y también para nosotras como organización fue todo un aprendizaje entender lo que los estándares de la Corte, son tan lejanos incluso para las organizaciones de la sociedad civil, intentaba decir, o lo dice con claridad, que para las familias o los círculos cercanos de las víctimas también deben ser reconocidas como víctimas. Claro. Y es lo que tú decías, porque les pasa factura. O sea, no somos seres aislados, somos seres sociales, entonces todo lo que pasa está en nuestro entorno y nos afecta en el ámbito educativo, en la universidad, con la familia, con las parejas. Y me parece interesante lo que traías como hace rato, como este acercamiento a la comunidad, ¿no? Porque la institución o la psicóloga o las trabajadoras sociales o las abogadas estamos como en un momento de la vida y de esa cotidianidad de la persona, de la víctima, pero no estamos todo el tiempo ahí. Y entonces que es importante es poder ahí trabajar al nivel de lo comunitario, ¿no? Generar en esos entornos un proceso de concientización sobre lo que ha sucedido, apoyos en las instituciones y trabajar a nivel comunitario es una respuesta también que a veces no la tenemos como tan visualizada. A la prevención, hay algo, bueno, pero me parece que también estos últimos años han permitido que haya más diálogo. De todas maneras, por ahí está bueno que nos hables de la experiencia particular de cómo están las leyes en Ecuador, ¿no? Cómo, si eso está impactando, si hay una comprensión de que el Estado también debe ser quien recoja estos espacios, ¿no? Porque terminamos haciendo un trabajo, las organizaciones, que nos apasiona, que nos encanta y que hacemos con mucho cariño, pero debería también ser el Estado el que recoja esto. Las dos aristas o las dos líneas también que nosotras nos soltamos desde nuestra estrategia organizacional. Y una tiene que ver, trabajar justamente con ese tejido social, que es una de las posibilidades también de rescatar en algo la posibilidad de cuestionar y de cuestionarnos en esa cotidianidad qué es lo que estamos haciendo para que hechos de violencia se den y se naturalicen. Y cuál es nuestra responsabilidad como actores de ese espacio, el ser un espacio de contención, de protección, de acompañamiento, pero eso tiene que venir acompañado de un proceso formativo. Las orientadoras bajan su formación, que es una formación curricular, y luego hacen su trabajo comunitario también, aparte de acompañar a las víctimas. Y es empezar a conversar de temas que normalmente no se conversan. Y va atado a un proceso de trabajo con jóvenes para empezar a hablar de educación integral para la sexualidad y cómo esto puede prevenir, sin duda alguna, hechos de violencia, pero también te ayudan a pensar en un proyecto de vida mucho más integral. Y la otra línea es justamente la que tú dices, es impensable que esto se pueda hacer sin un trabajo articulado
con la Fiscalía, con la Judicatura, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, es decir, con toda la institucionalidad pública que lamentablemente en nuestros países está tan desestructurada. Sin embargo, tampoco podemos hacerle el juego de asumir como sociedad civil una responsabilidad que es estrictamente del Estado. El Estado es el garante de nuestros derechos y hay que hacer uso de ese ejercicio, ¿no? Y en eso también les acompañamos a las víctimas. Cómo van reconociéndose sujetas de derechos de manera que puedan exigir. Me vino a la mente un caso no de violencia sexual, sino de legítima defensa que acompañamos, el primero que se litigaba luego de la reforma del Código Orgánico Integral Penal. Y ella, en un acto de defensa, obviamente, agrede a su pareja y le da muerte. Ella misma pensaba que está bien que esté presa, que esté detenida, que esté sentenciada porque ella mató a su pareja. Cuando entramos a trabajar con ella, primero que se reconozca como víctima, que tiene derechos, pero cuando sintió que afuera había todo un colectivo de organizaciones que creían en ella y que la estaban acompañando, fue como, sí, en verdad, si no hacía eso, mi vida y mis hijos se hubieran quedado solos. Y un Estado que hasta que nosotras no entramos a trabajar con ella, nunca le dijo que lo que había pasado era un acto de legítima defensa. Y es ahí a lo que me refiero en esta diferencia entre la legislación, lo formal y lo material. Hay una brecha inmensa de acceder efectivamente a leyes que pueden ser maravillosas, escritas, pero que luego aplicarlas también se aplica de manera diferenciada según al sector al que perteneces. Me imagino que también nosotras pensamos cada vez que hablamos de cómo encarar este proyecto, pensamos también en tratar de no dejar afuera las interseccionalidades, ¿no? Donde además de, por ejemplo, ¿no? Yo hablo desde un lugar de una mujer blanca, clase media, con acceso a ciertas cosas, eso no me hace menos víctima, ¿no? Porque también no es que entramos en una competencia de quién es más o menos, pero está claro que hay muchísimas mujeres, niñas, adolescentes que sufren esas interseccionalidades, ¿no? Donde se cruza la discriminación con haber recibido violencia sexual. Ese trabajo interseccional, ¿cómo lo abordan? Cada víctima es particular, ¿no? Y cómo te afecta la interseccionalidad, la racialidad, el empobrecimiento, la falta de acceso a conocimiento, a una educación formal, es único y diferenciado. Y creo que es importante entenderlo así, ¿no? Yo lo decía al inicio, aunque tengamos un modelo, un protocolo, las formas de actuación, cada una tiene sus particularidades. Sin embargo, sí nos acercamos con mucha tristeza a respuestas del sistema de justicia con población racializada, menor de edad, niñas que son víctimas de violencia sexual a los 12, 13 años. Y el común, digamos, lo que se dice normalmente es que, bueno, pero ellas, las mujeres negras, a esa edad ya tienen pareja, ya están casadas. Esa es la normalidad. Entonces, ¿de qué violencia sexual me hablas? Y las víctimas no reconocen que están siendo víctimas porque también hay un discurso que les dice, esa es la normalidad en la que debes transitar. Entonces, todo el proceso de acompañamiento también es un proceso formativo, de reconocimiento de que estás siendo víctima y de lo que creías que era normal, este relacionamiento no es normal. ¿Y cómo es juzgado, no? Me di cuenta que había sido víctima. Es usado en juicios como, bueno, si no se dio cuenta antes, entonces no era víctima, ¿no? Hay algo ahí también de lo narrativo y el modo que siempre es usado en contra de la sobreviviente. Pensaba, ¿qué fue lo que hizo? Porque son muchos años, 40 años de esta organización, desde el 2017 que estás como directora. ¿Qué fue lo que hizo que vos dijeras, este es mi camino? Porque también es un camino muy difícil, porque pensaba, estamos hablando de cómo ustedes acompañan a los que acompañan, cómo acompañan a las sobrevivientes. Bueno, ¿a vos quién te acompaña? ¿Cuál es la manera? ¿Qué fue lo que hizo que vos dijeras, mi vida va por acá y es irremediable esto? Empecé siendo trabajadora social por accidente, porque quería ser diplomática, pero no había las posibilidades para estudiar eso, entonces me fui por trabajo social. La historia de mi vida. Pero ni bien empecé, supe que era el camino que quería transitar. Un acercamiento de manera diferente, pero también la posibilidad de generar algunos cambios en la medida de lo posible.
Y empieza mi vida profesional a transitar acompañando a víctimas de violencia sexual. Recién graduada, en una ciudad que no conocía, yo soy de una ciudad pequeña del Ecuador y me voy a Guayaquil, muy audaz, a conocer una realidad totalmente diferente. Pero cada uno de los casos que llevaba, cada vez ratificaban la necesidad de saber y de conocer y de acompañar de manera diferenciada. Y mientras te escuchaba me acordé de uno de los primeros que acompañé, que para mí fue así como muy decidor también, ¿no? Del por qué hablar con claridad, del por qué cuando acompañamos a las víctimas lo que debemos hacer también es no minimizar para nada lo que está pasando, enseñarles un camino y también un proceso formativo. Y era una docente que me contaba que con una niña de 5 años, ella siempre le decía cuando hacían los ejercicios, no, lo que pasa es que mi tío juega con mi muñeca todas las noches y me acompaña y hace juegos con mi muñeca todas las noches. Y ella, qué lindo tío, ¿no? Un tío que la hace dormir, que la acompaña, hasta que llegan a los 8 años y empieza a hacer el estudio de las partes del cuerpo y cuando le dice, a ver, ven a describir, cuando ella llega a sus genitales le dice, mi muñeca. Y en ese momento la docente entendió que lo que la niña le estaba queriendo decir era que estaba siendo víctima de violencia sexual por parte de su tío. Y esto me traía a colación lo que tú dices. O sea, puedes estar viviendo, pero no sabes cómo abordarlo. Usamos palabras que no son las adecuadas para hablar con las niñas, con los adolescentes. Intentamos mostrarles una sociedad de cristal y la vida es totalmente diferente. Entonces, ahí fue marcando un poco mi camino de por dónde transitar. Y había un tipo penal que ahora ya no existe, que es la negligencia. Entonces, muchas madres eran judicializadas por negligentes, porque no las cuidaron, porque no las protegieron, porque no hicieron todo lo que tenían que hacer en su rol materno. Afortunadamente ya no existe, pero claro, me llevó a entender también que tras esta historia de estas niñas que yo atendía, había también la historia de madres que habían sido víctimas de algún tipo de violencia. Y encontrar esa conexión me llevó a transitar luego al CEPAN, que es una organización feminista que trabaja centrada básicamente en acompañar a mujeres. ¿Cómo nos ronda la culpa, no? O sea, cómo el sistema nos hace pensar a las sobrevivientes que somos culpables de lo que nos ha pasado y a nuestras madres también de que son culpables por no habernos cuidado como deberían habernos cuidado o que son malas madres. Me venía a la cabeza como una situación y como el rol de lo que una sufre por haber transitado violencia, pero también de lo que las personas que te acompañan sufren por haber pensado, bueno, el rol de la mamá, ¿no? Se me venía a la cabeza mi mamá como, ¿por qué no estuve? ¿Por qué no hice? ¿Por qué como sentirse también culpable de eso que nos pasó cuando la única culpa la tiene el agresor sexual, ¿no? Y me gustaría como retomar un poco en torno de todo lo que hemos estado hablando. Si vos tuvieras, para la gente que nos está escuchando, si pudieras dar un consejo a esa persona que acompaña, amiga, amigo, mamá, tío, tía, pareja, basado en toda tu experiencia de todos estos años, ¿qué le dirías a esa persona que está acompañando a una sobreviviente de violencia sexual? Creo que hay dos cosas, ¿no? La primera es una escucha activa, escuchar sin interrumpir y escuchar desde lo que la otra persona te está queriendo decir y te está contando sin juzgar y luego buscar ayuda profesional, porque para poder acompañar tienes que tener también todas las herramientas para que no pierdas la objetividad en ese acompañamiento, para que no te afecte y para que puedas efectivamente ser un acompañamiento seguro. Como profesionales, como las que acompañamos, también necesitamos los espacios de autocuidado, de formación permanente, de volver a nuestro origen familiar, personal y profesional, pero intentar cuidarnos mutuamente también para poder acompañar de la mejor manera. Lita, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotras y estoy segura de que todo lo que transmitiste va a ser muy útil para quienes estén viendo y escuchando. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, en este segundo bloque, en este recorrido de cómo es el acompañamiento, tenemos una visita desde Cochabamba
Estamos con Verónica Roque, ella es coordinadora de FUVE y trabajó en la organización desde su creación en el 2004, así que van más de 20 años liderando proyectos enfocados en niñez y combate contra la violencia sexual. Gracias por haberte venido hasta acá. No, gracias a ustedes por la invitación y por darme la oportunidad de contar un poco lo que nosotros hacemos en Bolivia. Cuando hablamos del proceso de acceso a la justicia de las sobrevivientes, es muy importante conocer qué es lo que hacen los servicios que apoyan a esas sobrevivientes, porque hay un entramado de cosas que se tienen que dar alrededor de una persona para que esa persona pueda estar, ¿no?, sostenida y poder llevar a cabo el proceso de acceso a la justicia con todas las dificultades que sabemos que tiene en el camino. Entonces, nosotras queríamos conocer un poco, Verónica, ¿cómo surge FUVE? Sabemos que tiene un trabajo con niñas y adolescentes increíble. Nos gustaría que nos contés un poquito más de eso. ¿Y qué es lo que hacen con las sobrevivientes de violencia sexual? ¿Cuál es el trabajo específico que tiene la organización? Bien, nosotros iniciamos el 2004 precisamente porque Brisa de Angulo sufre violencia sexual y ella junto con sus padres pues buscan espacios de ayuda, instituciones de ayuda para poder acceder a la justicia. Sin embargo, no encuentra una respuesta oportuna y apropiada y es de ahí que nace crear un espacio para apoyar a familias y sobrevivientes de violencia sexual en esta búsqueda de la justicia. Creamos FUVE el 2004, primero con la intención de hacer un acompañamiento. No sabíamos el mundo al que nos habíamos metido, no sabíamos realmente la magnitud de casos que íbamos a encontrar en el camino. Y ya son 20 años de recorrido, un poco más, que nos muestra que realmente es un camino duro para las víctimas y que las instituciones pues tenemos que estar al servicio de ellas para poder acompañarlas y mostrar que no están solas. Dentro de lo que nosotros hacemos en FUVE es el acompañamiento desde 3 áreas específicas, ¿no? La parte legal, psicológica y social. Entonces llegan a la institución casos y nosotros abordamos de forma transdisciplinaria cada uno de los casos y vemos las necesidades específicas que puede tener cada caso. Hay algo que es muy fuerte de escuchar que en realidad este es un rol que debería cumplir el Estado, ¿no? Debería ser garantizado por ese sistema de justicia, garantizar el acceso a la justicia y sin embargo se necesitan de estas organizaciones para atender un puente entre esas personas que además llegamos al sistema de administración de justicia totalmente desorientadas, apenas por ahí sí sabemos que hay una justicia civil y una penal. ¿Cuál es la mirada respecto de esa interacción con el Estado que no está dando las respuestas que terminan dando ustedes y muchas veces el Estado vuelve a no dar respuestas? Sí, lastimosamente desde que venimos trabajando el 2004, cuando nosotros empezamos a trabajar nos dimos cuenta que realmente no había una respuesta adecuada para las víctimas. En las cortes no habían casos ingresados y menos con sentencias condenatorias. Empezamos a brindar información, a realizar mucha investigación y nos dimos cuenta que pues, si no visualizábamos primero la temática, la magnitud de lo que estaba pasando, los efectos, cómo el sistema judicial no respondía a las víctimas, a las familias, pues íbamos a hacer muy poco a nivel general. Entonces, uno de los objetivos de la institución ha sido también hacer visible algo que se estaba dando. Nosotros consideramos que 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 4 a 5 varones está siendo agredido sexualmente antes de cumplir los 18 años. Y lastimosamente, más del 85% es dentro del entorno familiar. Lo importante que es para las víctimas tener un círculo de apoyo y cómo estos servicios y cómo las organizaciones de la sociedad civil a veces nos transformamos en ese círculo de apoyo que necesitan las víctimas para atravesar el proceso de acceso a la justicia. Y como vos decías, ¿quién mejor que las organizaciones que sabemos lo que es transitar y cuáles son las necesidades específicas de las víctimas para decirle al Estado
por acá es por donde tienen que ir y esto es lo que se debería hacer. Sí, pero yo creo que hay dos elementos importantes. Uno es el trabajar en coordinación con otras organizaciones, trabajar en redes y también trabajar en base a investigaciones. Entonces, muchas veces, por ejemplo, se presenta esto de las falsas denuncias y nosotros mostramos las evidencias de que realmente las denuncias falsas son muy, muy raras. Lo que sí existe mucho es la retractación. La retractación, ¿por qué? Porque hay mucha presión por parte del entorno, por parte de la sociedad. Entonces creo que es importante que las organizaciones estemos trabajando en conjunto, en redes fortalecidas y también con buenos marcos teóricos que muestren lo que está pasando y lo que puede pasar una víctima de violencia sexual en su día a día. Sí, cuando una va con datos, ¿no? Pero esos datos ustedes le ponen, nosotras le ponemos cariño, cuerpo, no son solo datos, ¿no? No son solo estadísticas, sí no son muy útiles para dar los debates, pero me parece que el trabajo más importante que hacen es a eso ponerle mucho cariño. El día a día es muy diferente. El estar con una niña, con un niño, con un adolescente, con una familia, como decía al principio, nos hace crecer muchísimo, nos hace entender muchas dinámicas que a veces como profesionales ni siquiera las hemos pensado. Y yo creo que también esa es la fortaleza. Algo que nosotros hacemos dentro de la institución es el trabajo terapéutico familiar. Entonces es trabajar con toda la familia, ¿no? No es solamente hay esta niña que le pasó esto y la tenemos que arreglar o curar. No, es un trabajo integral porque al final la familia va a estar apoyando a estas niñas, a las adolescentes que han sido tan valientes. Consideramos que las familias son muy valientes y también tenemos el espacio de apoyo entre las familias y entre las propias sobrevivientes, que creo que eso es espectacular porque nadie sabe más de lo que pasa que la persona por la que atraviesa una dificultad y que esté acompañada por un equipo que es sensible, un equipo que logre ver o escuchar las necesidades. Creo que es muy importante. Muy importante y que nos crean es lo primero que es muy reparador. Y yo creo que hay algo importante también que destacar. El espacio donde estamos, las instituciones, tiene que ser un espacio donde las personas que solicitan nuestro servicio encuentren seguridad, respeto, donde sepan que les creemos, que las respetamos, que las valoramos y que las vamos a acompañar. Somos eso, solamente acompañantes. Ya vamos a llegar a la justicia y le vamos a decir varias cosas, pero estos son los espacios de reparación. Y creo que hablo en nombre propio, acompañada por muchas organizaciones, pero por la gran mayoría de las sobrevivientes. Nuestro camino de reparación tiene a veces mucho más que ver con espacios como el de ustedes que incluso con el propio camino de justicia. Así que muchísimas gracias por el trabajo enorme que hacen y por haberte venido hasta acá a charlar con nosotras. No, la agradecida soy yo y agradezco a cada niño, niña, adolescente, familia, mujer que es valiente y puede romper el silencio y busca justicia, no solo para ella, sino para el resto de las niñas y de las personas que están siendo agredidas de alguna forma en sus derechos y en su vivencia. Gracias. Esto fue Justas, el camino de las sobrevivientes, un podcast de Equality Now y Fundación Telma Fardín. Seguinos en nuestras redes @equalitynow.org y @fundacion.tfardin.